Puestos a comparar, podríamos dar un paseo por los días del calendario como si lo hiciésemos por encima de las casillas del juego de la oca. Por cierto, el juego de la oca se atribuye a que tal vez podría ser un juego inventado por los templarios. El juego de la oca está inspirado en el antiguo Camino de Santiago y dicen que en la casilla que corresponde al pozo se encuentra en nuestra provincia, en la provincia de Álava. Pero esto será tema de otro programa. Bueno, pues respetando turno, por estas fechas nos ha tocado jugar y casualmente hemos caído en la casilla de la Noche de Difuntos. Una conocida que falleció. Contaremos con personas que han tenido experiencias en las cuales esos difuntos se les han mostrado, se les han presentado y les han dado muestras de que aún la vida sigue más allá de la muerte. Así pues, comenzamos el programa de hoy y les damos la enhorabuena por caer, junto con el equipo de Central de Misterio, en esta casilla, la Noche de Difuntos. Tras la Noche de Difuntos llega el Día de Todos los Santos. En el programa de hoy vamos a saber un poquito más de la historia, de las costumbres, de por qué se celebra este día y cómo se celebraba antiguamente. Para ello contamos con la colaboración de Koldo Montoya, nuestro párroco. Bueno, pues esta fiesta la mandó reconocer un papa, el Papa Urbano IV, que en estos momentos no caigo en qué año lo mandó a hacer. En concreto la mandó a hacer el 1 de noviembre para celebrar a todas las personas que mueren sin tener un santo propio o sin que no hayan tenido ninguna fiesta. La Iglesia ortodoxa, la Iglesia rusa, griega, celebra en vez del día 1 de noviembre, lo celebra el día fin de semana después de Pentecostés, que puede ser en mayo o en junio. ¿De dónde viene? Es una cosa muy curiosa. Pues viene de la persecución de Diocleciano, allá por el siglo III o IV de nuestra era, que le llaman ahora la era común, antes le llamamos la era cristiana. Produjo tantos muertos que tuvieron que el Papa de entonces pues eligió una fecha para conmemorar a todas las personas que habían sido martirizadas por dicho emperador. La primera fecha que se puso fue un 21 de febrero y lo que se hacía era pues recordar a todos los sin nombre, a todas las personas anónimas que han muerto. Ya en el 610 la liturgia la cambió al 13 de mayo, un poco más al estilo ortodoxo, porque el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón Romano, donde se honraban
a los dioses romanos, paganos, antes de la cristianización, como templo de la Santísima Virgen y de todos los mártires, que luego pues le llamamos los santos. Fue 100 años después cuando Gregorio III transfirió la fecha al 1 de noviembre, y la fecha la transfirió al 1 de noviembre como respuesta a la fiesta pagana del Año Nuevo Celta. Curiosamente, el Año Nuevo Celta es la fiesta de Todos los Santos. En principio, la fiesta de Todos los Santos ha sido celebrada durante 14-15 siglos de la forma más tradicional. Las familias, según qué culturas y en qué costumbres, lo que hacían para esas fechas era cada una recordar a sus difuntos. En algunos lugares pues celebraban pequeños velatorios y hay hasta pues pequeñas cositas, golosinas, hay dulces, hay comidas típicas de Todos los Santos. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las costumbres van unidas a celebraciones religiosas y al encuentro en los cementerios. En el encuentro en los cementerios ha habido de todo, ha habido cosas más trágicas y otras pues un poquito más, un recuerdo más cariñoso de los propios difuntos. Todos conocemos ahora, o que también se está perdiendo esa cultura de llegar en Todos los Santos a los cementerios, pero de llevar unas flores o de llevar algo típico, inclusive alguna canción en honor a esa persona o personas que todos queríamos. Todos los Santos iba unida a la festividad de los difuntos, aunque el Día de Difuntos ha quedado relegado a una celebración eclesial donde se recordaban sobre todo los difuntos de ese año que había pasado. En la fiesta de Todos los Santos recordamos a todas las personas que todos tenemos en mente. ¿Cómo se vivía antiguamente estas noches? ¿Cómo se velaba a los difuntos en nuestra provincia? En cuanto moría una persona, no olvidaban abrir la ventana de la habitación. Lo hacían para que marchara por allí su alma. Siendo niños, se quedaban mirando para ver si la veían salir. En Paúl, creían que era un ángel el que se llevaba al difunto por esta abertura. En la ventana colocaban un paño negro. Yo os puedo recordar algún acontecimiento cuando yo tenía pues 5 o 6 años, era un canajo en mi pueblo, que me tocó ir a un velorio, que puede ser lo más parecido a una celebración, o que podría ser parecido a una celebración de Todos los Santos. Yo me acuerdo que todo el pueblo pasábamos por la casa del difunto. El difunto, la difunta, era velado en el hogar principal de la casa, se quitaban todos los muebles, se ponía una mesa para ponerla al difunto, se le rodeaba de velas y generalmente pues se rezaba algún rosario, hasta inclusive en algunos lugares había plañideras, que eran personas que lloraban y hacían llorar o sentir la tristeza por la muerte del ser querido. En mi caso ese recuerdo no tengo, yo lo que tengo es el recuerdo de pasar por la casa del difunto, de rezar el rosario. Además a los niños no se les tapaba la muerte, como hoy se tapa y se esconde la muerte a casi todos los niños. Hombre, ni tanto, ni el morbo, ni tan calvo, ¿no? No se puede esconder la muerte de los niños. Ahora, en la fiesta del Halloween la hemos disfrazado pues con una fiesta que nos viene muy americanizada y que ahora os voy a contar cuál es el sentido. Yo recuerdo que también la familia que recibía en el velatorio, que pasaban toda la noche despiertos, solían preparar una comida para la gente que venía de más lejos, inclusive gente que dormía o que se le buscaba lugar, porque no eran tiempos de mucha movilidad y menos de coches ni de mucho transporte, ¿no? Luego la familia, al día siguiente, el sacerdote recogía al difunto con toda la gente del pueblo en la casa del pueblo, se le trasladaba a la iglesia donde se hacían las primeras oraciones, porque sobre todo pues andaba el mundo del pecado alrededor del difunto, pues se le rociaba con agua bendita, se intentaba que esa persona pues
perdiera esos pecados que había pasado por este mundo antes de entrar al lugar santo que era la iglesia. En la iglesia se celebraban la celebración del funeral y al final se volvía a bendecir el féretro y toda la gente nos íbamos al cementerio donde, bendiciendo primero el lugar a enterrar, la tumba, se enterraba al difunto, se hacían de nuevo las oraciones y el último responso. Y cada uno volvía a su casa. Había veces que en la casa del difunto se volvía a celebrar una pequeña merienda o un pequeño agasajo. Hoy en día pues han cambiado muchísimo las cosas. Hoy en día, pues ya veis, procuramos inmediatamente llevar a nuestros difuntos a los tanatorios. Se cierra a una determinada hora y quizás pues igual es más sano descansar y volver al día siguiente, pero bueno, se queda en el tanatorio, se vela en el tanatorio hasta la hora que nos deja la funeraria, se hace una oración de despedida. En Vitoria se entierra, por ejemplo, a la mañana, en los pueblos se entierra generalmente a las tardes con cuerpo presente. En Vitoria ya hace muchos años que no se celebra con cuerpo presente, y a la tarde, según sea la familia, pues se celebra el funeral en una iglesia, o en algunas ocasiones, cuando la gente no es creyente, pues hacen un funeral laico, pues recordando cosas del difunto, se hacen cantos o músicas que corresponden a la vida o espíritu de la familia y del difunto. Hoy en día pues hay cosas, la gente vivimos más y también nos encontramos con gente que vive menos por culpa de los cánceres y de los accidentes. Eso sí que nos suele chocar mucho más y nos suele producir muchísima más angustia por la cercanía y la gran pregunta, que es la pregunta de la muerte y a dónde vamos después de la muerte. Si la muerte es un final de todo un camino, si nos quedamos en una triste tierra, si nos quedamos en unas cenizas, si todo acaba aquí, y nos hacemos siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hay muertos por ahí? ¿Hay vivos con Dios? ¿No hay vivos con Dios? ¿No hay otra vida? ¿Nos reencarnamos? ¿No nos reencarnamos? Bueno, pues todas esas preguntas nos las debemos contestar cada uno de nosotros desde la fe. Yo siempre os diré que prefiero vivir con esa esperanza, que me cuesta poco. Prefiero vivir con una esperanza de que después de que me muera me encontraré con mis seres queridos, no sé en qué lugar, pero me encontraré con ellos. Le llamamos cielo, le llamamos de muchas maneras, pero prefiero quedarme con esa esperanza que pensar que después de una lucha larga en esta tierra me voy a quedar en un simple trozo de tierra o en unas cenizas esparcidas por donde sea. ¿Realmente han vuelto las almas de estos difuntos para hacernos alguna clase de petición? Dos vecinas de nuestra ciudad nos contarán sus experiencias. Vamos a escuchar el testimonio de una persona que trabaja en una residencia en Vitoria y que nos hace pensar si hay vida después de la muerte. Yo he vivido varias experiencias en una residencia en la que trabajo y durante el periodo que llevo allí trabajando pues han sucedido varios sucesos, y el primero fue hace bastante tiempo, ahora igual hace 2 años más o menos, y fue en la habitación que había una señora que ella siempre había sido muy demandante en atención, siempre quería que estuviéramos pendientes de ella, requería mucha atención, llamaba al timbre, y cuando se puso mala hubo que trasladarla al hospital, y cuando estaba ella ingresada en el hospital, la habitación vacía, sonaba el timbre, aún ella no estando. Y así cuando falleció seguía sonando el timbre, así igual un mes o así, porque ese es el caso que más tiempo ha permanecido el timbre sonando, y como que aun estando en las habitaciones sin habiendo metido a otra persona el ingreso nuevo ni nada, o sea, estaba la habitación vacía.
Y después de eso, pues al tiempo, a unos meses igual, así, más o menos 6 meses o así, otra señora se puso también enferma, la llevaron al hospital y en ese caso decidió la familia pues que acabara sus días en la residencia y permaneció en la habitación con cuidados paliativos y mientras estaba allí sedada y tal también sonaba el timbre y ella no, o sea, iba si ella no lo tenía cerca el timbre ni siquiera. Y cuando falleció también continuaba sonando el timbre y la habitación estaba vacía y cerrada con llave y todo. Este caso ha sido el más reciente y ha pasado este último verano y la señora, o sea, fue en la habitación y la señora se puso mala también y hubo que llevarla al hospital y tras haber fallecido en el hospital comenzó a sonar también la habitación, el timbre. Y tras comprobar que no hay nadie en la habitación cuando sonaba el timbre, pues deduzco que son cosas, no sé explicarlas. Mis compañeras, cuando sonó el timbre, pues hubo 2 que se pusieron taquicardias y dijeron que ellas no iban a comprobar si había alguien en la habitación o no, que no querían ir. Y al final fui yo y no había nadie. Pues ahora os voy a contar un caso que me contó que le sucedió trabajando un día de noche. Había estado de vacaciones y al volver había fallecido una señora con la que tenía además una relación muy estrecha, era pues, una relación estrecha entre ellas. Y pues al volver había fallecido y estaba un día trabajando de noche y ella pues sentía que había alguien, como que se percibía la sensación de que alguien andaba detrás de ella. Ella no veía nada, pero lo sentía. Y luego, pues como el suelo es de madera, pues sentía como pisadas que iban detrás. Y ella se puso nerviosa y dijo, bueno, si eres fulanita, pues quédate aquí conmigo, ya me compañía. Y entonces dijo, pues voy a comprobar si es ella. Y había una sala de fumadores en la cual la señora esa pues nunca entraba. Nunca quería entrar, o sea, nunca entraba a la sala esa. Y ella dijo, pues me voy a meter en esta sala y si no entra, es la persona que creo que es. Y ella se metió en la sala y dice que no entraba. Ella sentía los pasos por fuera de la puerta en el pasillo, pero ella sentía que no entraba, que iba de lado a lado en el pasillo, pero no entraba. Y a raíz de ahí dejó de hacer el turno de noche y solo trabaja por el día y por la mañana, por la tarde y por la mañana. El siguiente testimonio es muy parecido al que acabamos de escuchar. Cómo las personas, una vez fallecidas, siguen dando pruebas de que están entre nosotros. Pues esto ocurrió en una cafetería donde estaba trabajando hace un par de semanas. Y a la hora de recoger todo para ponernos a cenar, pues nada, cerramos la puerta de adelante, con la verja, la puerta de atrás, las luces, menos la zona donde íbamos a cenar, la minicadena con el ordenador y la música, eso, la apagamos todo. Nos pusimos a cenar y no sé a qué, pues eso, hablando y así, pues vino el caso de que les estuve contando de una conocida que falleció hace un tiempo en un accidente de coche. Y nada, pues estuve un rato contándolo y así, y en cuanto acabé de contarlo, de repente se encendió la música a todo volumen, cuando nos extrañó muchísimo porque habíamos apagado la minicadena y la minicadena va conectada con el ordenador. Y claro, nos quedamos todas mirándonos como, ¿qué está pasando aquí? Y lo primero que fue, porque no creo mucho en cosas paranormales, ni en espíritus, ni nada, pues fui a coger el cuchillo porque pensaba que, pues digo, habrá entrado alguien. Cuando la puerta la habíamos cerrado con llave, pero digo, pues no sé, ha tenido que entrar alguien, porque si no, no me explico qué puede ser. Y nada, fui lo primero a mirar la puerta de atrás, a ver si estaba abierta o cerrada, y estaba cerrada. Y se había encendido el ordenador con los altavoces y todo. Y claro, nos quedamos un poco sorprendidos.
Y nada, todo esto, pues ya apagamos todo, recogimos las cosas y al salir me chocó también un poco que cogimos, bueno, cada una cogió su coche y yo al coger el mío, pues nada más arrancarlo, pues ya me dio un golpe contra la pared al salir del trabajo. Y a todo esto, unas semanas después, a las compañeras les fui preguntando y así que a ver qué tal con el tema este. Y me dijeron que estaban acojonadas, que no querían ni abrir solas ni cerrar solas porque se suelen encender las luces y se suelen apagar solas sin que toques nada, cuando antes eso no ocurría. Dos miembros del equipo de Central de Misterio nos van a narrar una experiencia que tuvieron tras haber estado en el tanatorio después de morirse una persona. Estábamos en un salón, 3 amigos, cuando uno de ellos quiso mostrarnos un vídeo a los otros 2 que estábamos, que éramos Dani y yo, y pusimos el móvil delante de nosotros, apoyado en una mesa, para poder verlo los 3. Nos arrejuntamos ahí un poquito y cuando fue a empezar el vídeo, hubo algo que nos llamó la atención tanto a Dani como a mí, pero ni nos miramos ni nada. Fue como una especie de destello que vimos por el rabillo del ojo a nuestra mano izquierda. Bueno, como estábamos ahí para ver el vídeo, los 2 giramos la cabeza, no vimos nada. Bueno, no vimos nada, vimos el destello, ¿no? Digamos, cuando nos hizo girar la cabeza, pero después al enfocar la mirada no vimos nada, o no vi nada. Seguimos viendo el vídeo sin darle mayor importancia al asunto, se nos olvidó por completo y al cabo de unas horas, bueno, salió la conversación: oye, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo el vídeo? Lo has visto, ¿no? Y bueno, sí, pues eso fue lo que vimos, como un destello, una luz muy brillante que nos llamó la atención en ese momento, y esa fue la experiencia. Estábamos en un salón, Edu, yo y otro amigo. El amigo nos dijo a ver si queríamos ver un vídeo en su teléfono móvil. Al rato de estar viendo el vídeo en el teléfono, de repente a la izquierda vi como una especie de fogonazo, como si fuera una bola de luz. Y me giré para mirar y justo Edu también se giró. Pero sin más, cuando nos giramos yo no vi nada y no le dimos más historia al asunto y seguimos viendo el vídeo. Entonces ya pues vimos el vídeo, al cabo de un par de horas o 3, yo creo que era más o menos cuando ya nos íbamos a despedir y nos íbamos a ir. Le pregunté a Edu, le dije: ¿por qué te has girado antes cuando estábamos viendo el vídeo? Y me dijo: porque me había parecido ver un destello. En algunos casos hay personas que tienen ese miedo, que han escuchado, que han visto, que lo han sentido, que inclusive se han movido cosas de la casa, que han pedido pues esa ayuda espiritual a través de una Eucaristía o de un agua bendita o inclusive de alguna oración en alguna casa para pedir que se marche o el muerto o la mala suerte o ese mal espíritu de la casa, pero en muy poquitos casos. Cuando una persona muere y deja a alguien ofendido, su alma vuelve del otro mundo a dar avisos por medio de ruidos, voces y otras manifestaciones, hasta que la persona ofendida le perdona de todo corazón o dedica rezos y misas en bien de aquella alma en pena. Respecto a la fiesta del Halloween, pues aquí llegó un poquito tarde. Allá en Estados Unidos llegó en 1840 con la gran emigración de irlandeses a Estados Unidos. Ha habido unas grandes hambrunas en Irlanda y muchos irlandeses tuvieron que marchar a Estados Unidos. Una de las grandes hambrunas, que no me acuerdo en qué año, pues llegaron a morir hasta 1,5 millones de irlandeses en Irlanda, cuando estuvieron 2 años
sin cosecha de patatas, curiosamente. Llegaron los finlandeses a Estados Unidos y pues siguieron con esa tradición del Halloween, que curiosamente Halloween, yo no sé pronunciar muy bien, no sé si es inglés o es celta o es irlandés, pero significa, Halloween viene de la palabra Halloween o algo así, Halloween Eve, que significa víspera de todos los santos. Curiosamente, Halloween significa víspera de todos los santos. Esta fiesta, que es antiquísima, proviene del Samhain, una celebración celta en la que celebraban el final de la época de las cosechas y se iniciaba un nuevo periodo. Entonces, ¿qué les pasaba a los celtas? Pues fijaros, hace 1400 años es bien difícil, como aquí hemos creído en las brujas, hemos creído en los espíritus, las brujas más quizás en la zona norte del País Vasco, aquí se han creído más en los espíritus malignos, pues ellos creían que el día, al final de la cosecha, moría todo y volvía a renacer todo. Entonces ese día celebraban que moría y que llegaban los muertos. Entonces querían engañar a los muertos haciéndose ellos mismos como muertos, de forma que esa tradición que tenían, que pensaban que venían los muertos a robarles sus almas y sus espíritus, pues la forma que tenían de engañarles es vestirse y vivir como si fueran ellos mismos muertos. De ahí viene la fiesta del Halloween. Esta fiesta ahora pues se ha hecho una fiesta agridulce, para algunos les puede causar terror, bueno, a partir de la película esa de la noche de Halloween de George Carpenter en 1978, en la cual hay un terrorífico final, no sé cuántos muertos hubo en esa fiesta, pero bueno, realmente lo que celebran es pues eso que hacen los americanos, y casa como casa, pero pedir unos caramelos, dicen dos palabras, para si aciertas o no aciertas, te dan caramelo o no te dan caramelo. Y aquí, pues prácticamente lo que hacemos, o lo que hace la gente que celebra el Halloween es disfrazar la casa o los bares o los lugares culturales o asociaciones, lo visten lo más tétrico que se puede, con telarañas, con oscuridades, algunas veces metemos cosas que no son propias del Halloween, vampiros o otra serie de personajes o espíritus que no corresponden a este estilo de fiesta, ¿no? Y la gente lo vive más como una fiesta alegre, y quizás puede ser hasta bueno, que como una fiesta triste. Lo disfrutan, pues disfrutan la noche de los muertos, pues bien vivos. Por lo tanto, pues bendito Halloween, si fuera para ser mejores vivos. Jesucristo era fruto de su cultura. Los judíos creían que todos los muertos iban al Seol, iban al Valle de Josafat, quedaban ahí no creían en la resurrección. Entre ellos había diferentes grupos, y Jesucristo fue junto con un grupo que creían en la resurrección, pues empezó a hablar de que después de esta vida Dios nos recogía en la otra vida si nos portábamos bien, si éramos capaces de llevar y cumplir los mandamientos, si éramos capaces de cumplir las normas de Dios, ¿no? Jesús nos dice: yo la propuesta que os traigo a vosotros es que seáis buena gente, que no fastidiéis a los demás, que no seáis como los ricos, los acaudalados, los que mandan, que se aprovechan de la gente, que vosotros ser de otra manera, vosotros cuidar y tal y tal. A eso nos está diciendo una forma de ser y de vivir en esta tierra. Y luego él dice: y todos los que hagáis eso, no os preocupéis, que aunque seáis molestados, seáis golpeados, no os preocupéis, que el premio que no tengáis aquí lo tendréis en el otro lado. Eso dice Jesús. Eso es. Pero él lo dice desde el sentimiento, desde la opción, desde su creencia que tiene del Padre Dios. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa les haya gustado.
y les repetimos nuestro agradecimiento por haber caído en esa casilla con todo el equipo de Central de Misterio, la casilla correspondiente a la Noche de Difuntos. Y recuerden, el misterio puede estar muy cerca de nosotros. Hasta el próximo programa en Central de Misterio. Nuestro mundo y el de ellos está más cerca que nunca. Abrir o no la puerta dependerá de nosotros.